1,2 millones de personas en nuestro país padecen esta enfermedad, el Alzheimer. Hoy queremos hablar de cómo está la situación, sobre todo de cómo se está investigando en Navarra a través del CIMA. Dos investigadoras del CIMA de la Universidad de Navarra nos acompañan esta tarde para hablarnos de si realmente se podrá acabar con este tipo de demencia. No es lo mismo ver que observar. No es lo mismo tocar que sentir. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Bueno, comenzamos así el programa. Les saludamos a las dos investigadoras. Ana García Osta, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida al programa. Gracias. Investigadora del CIMA, junto con Mar Cuadrado, también investigadora del área de neurociencias en el CIMA, ¿verdad? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos recientemente algunos estudios y algunos datos interesantes, ¿no? Concretamente leíamos la pasada semana cómo científicos españoles lograban revertir la pérdida de memoria en casos precoces de Alzheimer con una terapia aplicada a ratones. Vamos a explicar un poquito este tipo de terapia y realmente qué visos tenemos de ver, bueno, la posibilidad del fin de esta enfermedad, o si hablar de un fin del Alzheimer es excesivamente, bueno, positivo, ¿no? Sí, bueno, pues comentar un poquito que los estudios realizados en animales transgénicos, que es un poco lo que hacemos nosotros, es un adelanto bastante grande en cuanto a la patología de la enfermedad de Alzheimer, pero desgraciadamente de ahí a la cura pues es un poquito difícil. Concretamente en este caso es muy interesante porque identifican un mecanismo que está regulando la síntesis de nuevos genes y nuevas proteínas que están afectados en la enfermedad de Alzheimer y por terapia génica revierten los signos que los ratones presentan similares a la enfermedad de Alzheimer. Es un estudio muy bueno, está publicado en una revista de alto impacto, pero desgraciadamente está lejos de la cura. Hay que tratar, por tanto, ese estudio con mucha cautela, ¿no? Sí, y luego es verdad que a la hora de comunicarlo, digamos, bueno, pues a toda la gente en los medios de comunicación, pues hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de decir cura de la enfermedad de Alzheimer, pero bueno, es un gran avance en investigación, pero está lejos desgraciadamente de ser cura. Sí, quizá el problema es que los modelos realmente no asemejan fielmente lo que es la enfermedad en los humanos, porque el salto es grande. Entonces, realmente han revertido el déficit cognitivo de esos ratones, pero de ahí a que sea efectivo en humanos faltan muchos estudios que hacer. Toda la fase en humanos es larga. Por supuesto que es un avance y son necesarios los estudios y en ello estamos, las fases preclínicas, pero son fases preclínicas. Claro. ¿Cómo se investiga en el CIMA esta enfermedad, esta demencia? Pues un poco igual, porque trabajamos con modelos similares, que son modelos que son transgénicos, ratones transgénicos que sobreexpresan un gen mutado y que presentan los pacientes de enfermedad de Alzheimer, y entonces estos ratones presentan un déficit de memoria y los rasgos de los cerebros de pacientes de enfermedad de Alzheimer, pero son modelos animales. Entonces, un avance en ellos es mucho, pero de ahí al humano el cambio es grande. Entonces, bueno, lo que hacemos es trabajar buscando moléculas que reviertan la memoria en estos ratones para a partir de ahí puedan empezarse los estudios en humanos. Claro. ¿Qué falta, ¿no?, para impulsar más la investigación del Alzheimer? En tiempos de crisis económica, la investigación, desde luego, en nuestro país no parece causa prioritaria para los gobiernos. ¿Cómo recabar más fondos? ¿Qué ideas se plantean también? Bueno, fórmulas distintas, ¿no?, para tratar de recabar más fondos que ayuden a investigar más y a paliar al menos los síntomas de esta terrible enfermedad. Es verdad que desgraciadamente en España, bueno, pues hay muy pocos fondos dedicados a la investigación. Tenemos que competir con grupos muy fuertes de Estados Unidos, a nivel de Europa. Pedimos fondos también a nivel de Europa, por supuesto, que es donde más dinero hay, pero ahí compites con grupos muy fuertes y el Alzheimer es un campo muy competitivo. Entonces, bueno, pues ahora hay nuevas fórmulas, hay grupos, hay fundaciones. Por ejemplo, la Fundación La Caixa tiene un dinero destinado a subvencionar este tipo de proyectos y especialmente nuestro proyecto está dentro de sus proyectos prioritarios para este año. Sí, bueno, daba el dato, ¿no?, de ese 1,2 millones de personas, de, bueno, pues muchísimos casos al año en nuestro país, ¿no? En Navarra la situación, ¿cómo está más o menos en datos? Pues no sé,
La incidencia es similar quizá en Navarra que en el resto del conjunto del país, es similar a la media de España. Sí, el número de pacientes es muy elevado y realmente está creciendo porque el envejecimiento, el aumento en la esperanza de vida hace que, al ser una enfermedad asociada a la edad, el número de casos aumente progresivamente. Entonces, igual que en el resto del mundo, los casos están incrementándose y mucho. Claro. ¿Aumenta, por ejemplo, en personas más jóvenes? ¿Cómo es un poquito el diagnóstico del Alzheimer aquí en Navarra o en nuestro país o en el mundo realmente, ¿no? ¿Cuál es la edad clave, por ejemplo, para desarrollar ya quizá esos primeros síntomas de la enfermedad? Pues el tipo de enfermedad que está asociado a la edad es lo que llamamos Alzheimer esporádico, no está asociado a un gen, que sería el Alzheimer familiar. El Alzheimer familiar sí que aparece en personas de menor de 65 años y el Alzheimer, digamos, esporádico en personas mayores de 65 años. Y cada 5 años se duplica la incidencia de tener la enfermedad. Entonces, a partir de los 85 años, las estadísticas dicen que casi el 50% de la población tiene el riesgo de padecer Alzheimer. Y es verdad que Navarra tiene una población que, bueno, es bueno porque la esperanza de vida es muy larga. Y bueno, pues ahí está el riesgo, ¿no? Que cuanto más mayor eres, más probabilidades tienes de tener esta enfermedad. Claro, ¿qué se recomienda? ¿Qué hábitos de vida son saludables de alguna manera para evitar, paliar o aminorar, ¿no?, los posibles efectos de la enfermedad? Bien, pues realmente es una enfermedad, la esporádica, la que no es genética o de origen familiar, es una enfermedad multifactorial en la que muchos factores pueden estar influyendo. Entonces, la vida sana, o sea, realmente pues se dice que el estrés puede, digamos, acelerar, como es una enfermedad asociada al envejecimiento, cualquier pues, modo de vida poco saludable o riesgo cardiovascular o una dieta rica en grasas, cualquier modo de vida, diabetes, podrían acelerar, al ser una enfermedad en la que están jugando muchos factores un papel, ¿no? Entonces, bueno, pues como en todo se dice, ¿no?, mens sana in corpore sano. Entonces, una vida sana probablemente sea una recomendación global para este tipo de enfermedades multifactoriales. ¿Qué esperanza de vida tiene una persona que tiene Alzheimer temprano, ¿no?, una edad temprana, aunque no sea lo más habitual? Pues en edades tempranas parece que avanza mucho más rápido. Entonces hay gente que puede durar 2 años, 1 año, 3 años. Sin embargo, cuando el paciente es más mayor puede durar hasta 10, 15 años. Sí, cuando se es más joven va como más rápido. Aparte que es un Alzheimer un poquito más agresivo. Sí. ¿La calidad de vida se deteriora de la misma manera en todas las personas o hay algo que influye de una forma u otra? No, cada paciente es bastante, digamos, particular. Hay gente que se muestra más agresivo. Hay pacientes que, digamos, se enfrentan a su familia, que es con la que lleva todo el tiempo. Sin embargo, otros pacientes son mucho más calmados y les da por tener un estado más vegetal, como más, digamos, más pasivo. O sea, cada enfermo puede tener unos rasgos un poquito distintos. Siempre una pérdida de memoria a corto plazo al principio y progresivamente se va deteriorando hasta que el paciente pierde casi todas las facultades intelectuales. Sí, se está investigando en la Universidad de Navarra, en el CIMA. Sois un equipo de 8 personas que trabaja intensamente, ¿no?, en buscar diferentes fórmulas, diferentes bueno, pues hallazgos realmente para combatir esta enfermedad. ¿Podemos hablar de un horizonte temporal de cuánto tiempo habría que esperar quizá, bueno, pues para encontrar alguna fórmula que nos tenga, bueno, pues mantenga con alegría la posibilidad de definir un poco más, ¿no?, el fin de la enfermedad? Bueno, desgraciadamente los fármacos es verdad que solamente tienen un efecto muy, muy corto y cuando el diagnóstico es más temprano, pero ahora no, es muy difícil decir esto. O sea, todavía no hay ningún fármaco, hay algunos que están en ensayos clínicos, pero desgraciadamente caen cuando van a fase 3 con grupo grande de pacientes, o bien por falta de efectividad o bien por efectos secundarios. También comentamos muchas veces en nuestro laboratorio que el problema es que se diagnostica muy tarde la enfermedad. Entonces las neuronas, que son las células del cerebro, no se pueden reemplazar. Entonces cuando el paciente tiene esos signos de demencia tan severos es porque la pérdida de neuronal es muy masiva y ahí es muy difícil echar para atrás. Estaríamos contentos simplemente con que no evolucionara y bueno, estamos en ello, pero es muy difícil decir
10 años, 20 años, no sé. Sí, la investigación también tiene que avanzar en buscar marcadores o biomarcadores que ayuden a diagnosticar precozmente la enfermedad, puesto que igual incluso muchos de los fármacos que están en el mercado podrían ser útiles si la enfermedad se diagnosticara antes. Es uno de los problemas que existen hoy en cuanto al estudio de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, Ana García Costa, muchísimas gracias. Marco Adelado, nos quedamos con estas claves de la enfermedad. Sin duda alguna también los medios de comunicación, como decíais, tenemos que abordar estos temas con cautela, ¿no? Quizá hay titulares que nos hacen pensar en un posible fin de la enfermedad, pero sin duda alguna la investigación va despacio, requiere muchísimo apoyo y muchísimas horas de estudio. Nos quedamos claramente con ese mensaje. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nada, y buenas tardes. Bueno, 1,2 millones de personas padecen esta enfermedad. Abrimos así el programa. Tras una pausa seguimos con otros contenidos. Centro Navarro de la Audición, 5 años de garantía en audífonos, 5 años de pilas gratis, un mes de prueba sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar, nos va a entender. Paulino Caballero 14, Bajo, Pamplona.